Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Leticia, este es mi canal de Ciencias Naturales y en el día de hoy vamos a aprender acerca de la materia. Vamos a analizar algunas definiciones, vamos a ver propiedades de la materia, también vamos a estudiar la clasificación y por último los cambios que pueden darse en la materia. Para empezar vamos a arrancar con una adivinanza. Yo voy a poner en pantalla algunas imágenes y me gustaría que vayan pensando qué tienen todas estas cosas en común. Puede ser que piensen en las formas, en el origen, quizás algunos son vegetales, otros artificiales. Puede ser que haya algunas cuestiones que se den cuenta y yo no, pero vamos a ir revelando el misterio. Todas están compuestas por materia. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a algunas definiciones. ¿Qué es la materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y ojo, porque a veces podemos llegar a decir que materia es todo lo que existe. Sin embargo, vamos a suponer que estoy hablando de la solidaridad, del cariño, del miedo, del orgullo. Estas cosas existen, pero no ocupan un lugar en el espacio. Por otro lado, también puede llegar a existir la confusión de decir que la materia es todo lo que vemos. Fíjense lo que sucede en esta imagen. Lleno la jeringa de aire y cuando tapo el agujerito y empujo el émbolo, algo me lo impide. Algo me impide llegar hasta el final. ¿Qué es? Es el aire. El aire ocupa un lugar y, sin embargo, yo no lo estoy viendo. Por lo tanto, es imprescindible que sepamos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, inclusive si no lo estamos viendo. Otra definición que vamos a tener en cuenta en este recorrido es la definición de materiales. Son las distintas clases de materia y estas dos definiciones son diferentes, son distintas cosas. Materia y materiales están relacionadas, pero son distintas. Ahora, tenemos una consulta en línea. A ver, un pensador que está haciéndose una pregunta. Si materia es lo que ocupa lugar en el espacio, ¿qué pasa en el espacio exterior? ¿Hay materia? Muy buena pregunta. A ver qué le contestamos. Hay vacío. No hay nada. Ni aire. ¿Cómo puede ser esto? Bien, nuestro planeta, al igual que todos los cuerpos celestes del sistema solar y del universo, ejercen una fuerza de atracción gravitatoria que atrae la materia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, hacia su superficie. Alejándonos de la superficie de nuestro planeta, la materia también ya deja de aparecer. Como está pegada a la superficie de la Tierra, cuanto más nos alejamos, menos materia hay. ¿Qué es lo que hay si no hay materia? Hay vacío. El vacío es la ausencia de materia. Ahora sí, vamos a pasar a las propiedades. Las propiedades de la materia vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Por un lado, las propiedades generales que dependen de la cantidad. Por el otro lado, las propiedades específicas que dependen del tipo de materia. Las generales también son llamadas extensivas y son masa, peso y volumen. Un ejemplo es nuestra Tierra con su satélite natural, la Luna. La Tierra tiene mucho más volumen, por lo tanto, también tiene mucha más masa y mucho más peso que la Luna, que es más chiquita, tiene menos cantidad de materia, menos masa, menos peso y menos volumen. ¿Bien? Ahora, si vamos a ir a las características específicas que dependen del tipo de materia, nos vamos a referir a las intensivas. Son la dureza, el color, el sabor, el punto de ebullición, la conductividad eléctrica y la densidad. Estas características específicas no dependen de la cantidad, sino de la cualidad de la materia, de las estructuras moleculares que componen cada uno de los materiales. Este tema de la estructura interna de la materia lo vamos a ver en el próximo video, así que no se preocupen, van a poder consultar allí.
Vamos a ir una por una de las características que mencionamos. Propiedades generales, masa. Es la cantidad de materia de un objeto. Se mide en kilos y se calcula en la balanza. Una persona, por ejemplo acá nuestra amiga, va a decir que su masa es de 56 kilos. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad llamada peso. Es la fuerza de gravedad sobre el objeto. Y no se mide en kilos como la masa, se mide en newtons. Estos newtons se miden con un dinamómetro. El gancho que está en la parte inferior sirve para colgar el cuerpo que queremos medir en newtons con cuánta fuerza la Tierra atrae ese objeto. Por ejemplo, y el peso va a estar siempre relacionado al astro sobre el cual estemos parados, vamos a ver el caso de nuestra Tierra. Nuestro amigo está parado sobre la Tierra y su peso es aproximadamente de 560 newtons. ¿Cómo lo sabemos? Porque el peso es igual a multiplicar la masa de la persona o del objeto que estemos midiendo por la gravedad, en este caso, de la Tierra. 56 kilos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración de la gravedad, nos da 548,8 newtons, redondeando 560. Bien, entonces, ¿qué pasa si este muchacho se para en la Luna? En la Luna la fuerza de atracción de la gravedad es mucho menor. Por lo tanto, vamos a multiplicar la masa, 56 kilos, por 1,6, que es el número de la gravedad de la Luna, y nos va a dar un número mucho menor, 89,6, o redondeando, 90 newtons. ¿Qué pasa entonces acá? Vamos a suponer que nuestro amigo se puso su traje espacial y quedó suspendido lejos de cualquier astro, lejos de cualquier planeta. ¿Qué pasaría si pusiéramos una balanza debajo de sus pies? La balanza marcaría 0. No pesaría nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún cuerpo que esté que esté generando una atracción, una fuerza que lo atraiga. Pero su masa sigue siendo de 56 kilos. Bien, entonces el peso depende del planeta o astro en el que estemos parados. La masa, no importa dónde estemos, va a ser siempre la misma y se mide en kilos. Vamos a pasar ahora a la tercera propiedad general, el volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros. Y vamos a ver, por ejemplo, acá yo tengo un cubo que tiene 10 centímetros por lado, de alto, de profundidad y de largo. Si yo multiplico, quiero saber cuál es el volumen, voy a multiplicar 10 por 10 por 10. Y me va a dar 1000 centímetros cúbicos, lo cual coincide exactamente con las medidas de una caja de leche, que tiene 1000 centímetros cúbicos y todos sabemos que tiene 1 litro. Este sistema de cálculo de volumen sirve para los materiales fluidos, líquidos y gases. Pero si yo tengo un material sólido que es un cuerpo irregular, como una piedra, ¿cómo lo mido? Bien, este tema se resolvió de la siguiente manera. Si yo tengo un recipiente que está graduado, que significa que están divididas las medidas, y sumerjo el cuerpo irregular, mi piedra, el volumen del agua se va a elevar. Esa diferencia de cómo estaba primero a cómo queda después es el volumen que tiene nuestro cuerpo irregular. Bien, vamos entonces ahora a pasar a las propiedades específicas o intensivas. Las primeras que vamos a ver son las organolépticas. Son aquellas que se perciben con los sentidos: vista, tacto, gusto, olfato. Son el color, la rugosidad, el brillo, el sabor, el olor. Y, por ejemplo, la sal, si yo tengo un granito de sal y me lo pongo en la boca, va a ser salado. Y va a tener el mismo sabor, mucha sal. Va a ser salado siempre. Las características de la sal no necesitan tener mucha cantidad para comprobarse. Otra característica es la característica del punto de ebullición. Es la temperatura a la que hierve un líquido. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados. El alcohol, su punto de ebullición es a 78 grados. Entonces, no importa si yo tengo una gota o 10 litros, siempre va a ser la misma temperatura.
Otra característica intensiva es la dureza, es la resistencia de una sustancia a ser rayada. Y esta es una característica especial de los sólidos. Otra característica es la conductividad eléctrica. Es la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica. Los metales se llevan el puesto número 1, mientras que las gomas y los plásticos son tan malos conductores que se los usa como aislantes de la electricidad. Por otro lado, tenemos la densidad. Es la cantidad de masa que tiene un cuerpo por unidad de volumen. ¿Recuerdan nuestro cubo? Bien, si yo a mi cubo de 10 por 10 lo lleno de corcho, en la balanza vamos a tener 240 gramos. Si ese mismo cubo estuviera formado por plomo, voy a tener 11 kilos 290 gramos. ¿Esto qué significa? Que dentro del cubo de plomo hay mucha más materia, y entonces significa que el cubo de plomo es más denso que el cubo de corcho. Bien, ahora vamos a pasar a la clasificación. Brevemente vamos a hablar de 3 criterios: origen, renovabilidad y el criterio ecológico. El origen de los materiales puede ser natural o artificial. Dentro de los naturales vamos a tener a los vegetales. Por ejemplo, el algodón es un material de origen vegetal. La lana es un material natural de origen animal. ¿Bien? Y el carbón mineral es un material natural de origen mineral. El aluminio también es un material natural de origen mineral. Ahora, si yo hablo del vidrio, estoy hablando de un material artificial, porque el vidrio no se encuentra en la naturaleza en este estado. El vidrio es una creación de la humanidad a partir de la arena. Los invito a que puedan ver en internet algún video de cómo se genera el vidrio. Los plásticos también son otro material sintetizado por las personas. Ahora, el criterio de renovabilidad generalmente tiene que ver con, por ejemplo, si es renovable, los materiales de origen animal o vegetal, como el cuero, la lana o el algodón, ya que si yo uso ese material, a la temporada siguiente voy a poder disponer nuevamente, ya que a la oveja le crece la lana y a las plantas de algodón les vuelven a la siguiente temporada a crecer esos capullos. Mientras que a los no renovables son los que, como el petróleo, los metales y el carbón, tardan miles y millones de años en generarse. Entonces, si agotamos el petróleo, los metales y el carbón, no vamos a tener disponible en un corto plazo. Por otro lado, el criterio ecológico tiene que ver con materiales biodegradables, que significa que los microorganismos pueden enseguida convertirlos en materiales elementales para que las plantas hagan uso de ellos, o los reciclables o no reciclables, que son aquellos que pueden reconvertirse en algo útil. Mirando esta infografía, vamos a ver que el papel, la cáscara de las frutas, los diarios, los cigarrillos, los chicles, entre un periodo de 3 meses y 5 años, los microorganismos los pueden degradar. Mientras que las latas de aluminio, las bolsas de plástico y los vidrios pueden tardar entre 10 a 4.000 años. ¿Cómo relacionamos la biodegradabilidad con lo reciclable? Fácil. Si tarda mucho en degradarse, entonces tenemos que reciclarlo. Fíjense acá, tenemos una máquina para reciclar plásticos. Aquellos que ya no están usándose, en vez de tirarlos y que la tierra se haga cargo, los derretimos y los transformamos en elementos nuevos. Por último, vamos a ver los cambios. Los cambios pueden ser físicos, que son en los cuales las sustancias no cambian, y pueden ser químicos. Son aquellos en los que a partir del primer momento tenemos unas sustancias que después del cambio son otras. Un ejemplo del cambio físico es romper un papel, aplastar una masa o derretir un cubito. Ejemplos de cambios químicos, la corrosión o la combustión. Bueno, chicos, con esto estamos terminando este tema y los espero en el próximo video de niveles de organización de la materia y los seres vivos. ¡Hasta luego!